Bienvenidos, es un placer para mí acompañarles el día de hoy. Vamos a hablar un poco del tema de la planeación financiera para las organizaciones deportivas. Yo soy Guillermo León Castro, soy contador público con una especialización en finanzas y estoy muy contento de poder acompañarlos el día de hoy. Este componente se divide básicamente en tres momentos. Vamos a hablar inicialmente del presupuesto, abordando un poco cuáles son esos tipos de presupuestos que hay. Vamos a trabajar los elementos para la elaboración de los mismos y cuáles son esas fuentes de financiación, haciendo énfasis en las entidades privadas sin ánimo de lucro, que digamos que es parte del interés. Muchos de ustedes tienen relación directa con clubes, ligas o federaciones, entonces vamos a revisar cuáles son esas principales fuentes de financiación, entendiendo que hay una diversidad dependiendo de la organización de la cual estemos hablando. En un segundo momento vamos a abordar el tema de los estados financieros, hablar de cuáles son los estados financieros básicos y específicamente vamos a trabajar sobre dos de ellos. Vamos a trabajar sobre el estado de resultados y el estado de la situación financiera, que nos entregan un panorama real de cómo está la organización deportiva en términos numéricos o financieros. Y posteriormente vamos a hablar del tema de los indicadores financieros sin adentrarnos mucho, pero sí quiero que conozcan como un poco de esta herramienta y cómo podemos utilizarla. Suelo comenzar mis presentaciones con esta diapositiva porque siento que el componente administrativo es un elemento muy importante, pero es necesario tener claridad de que no es el más importante entre las organizaciones, porque digamos que nuestras organizaciones del sector, giran en torno a fines deportivos y fines sociales, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, en ocasiones, el componente administrativo tiene mucho peso y las personas que hacen parte de la organización terminan respondiendo más a lo administrativo que a los logros deportivos o a lo que pueden hacer desde el componente social. Entonces, es fundamental desde el comienzo, digamos, entender el objeto social de la organización y que las actividades que se lleven a cabo giren en torno a lo que efectivamente estoy buscando. Si de entrada yo tengo la claridad de lo que quiero es generar utilidades, entonces debo pensar en una institución, una organización diferente. Hay un ciclo que se da sobre los tres componentes que vamos a ver el día de hoy, empezando por el presupuesto como esa herramienta inicial de la planeación financiera que me va a permitir cuantificar lo que queremos hacer en un periodo determinado. Posteriormente, el abordaje de los estados financieros, que ya son los resultados reales, un poco compararlo con lo que hemos proyectado de forma inicial, y el abordaje de los indicadores financieros, que me va a permitir hacer un análisis de esa información que obtengo a partir de los estados financieros. Es simplemente encontrar el punto de partida en el presupuesto, hacer la revisión de los resultados reales a partir de los estados financieros y revisar cómo puedo analizar, cómo puedo ampliar, digamos, el entendimiento de la estructura organizacional a partir de los indicadores financieros. Entonces vamos a trabajar sobre esos tres ejes temáticos. Bueno, comenzamos con la definición del presupuesto. Simplemente es la principal herramienta del componente de la planeación financiera que me permite saber cuáles son los ingresos y los gastos en un tiempo determinado. Ahí vamos a trabajar con la idea de la flexibilidad. Yo perfectamente puedo tener un presupuesto en diferentes momentos y va a girar en torno a las metas que tengo planteadas sobre ese periodo de tiempo. Se busca que haya una relación entre los ingresos y los gastos. De entrada, en el abordaje de un presupuesto, pues me puede decir a mí que la proyección que tengo en materia de gastos o de egresos es mucho mayor
a la proyección que tengo de entradas o de ingresos, entonces eso me va a hacer, digamos, reconsiderar las proyecciones que tengo y buscar un equilibrio. Hay un elemento muy importante que diferencia los presupuestos de las entidades públicas y privadas, y es que el presupuesto de las entidades públicas siempre va a permanecer en equilibrio. Es decir, los ingresos van a ser iguales a los gastos. Como se trata de recursos que se dan principalmente a partir de transferencias, lo que yo busco es ejecutar el 100% de las actividades que están planeadas a partir del presupuesto de ingresos que tengo en un periodo de tiempo. No pasa así en las organizaciones privadas, sean o no con ánimo de lucro, porque lo que yo busco es generar un excedente. Entonces ya tenemos presupuesto público, que vamos a hablar de ingresos y gastos iguales en la mayoría de los casos. No quiere decir que no hayan diferencias en el final del periodo, pero desde la teoría o desde el comienzo la asignación del presupuesto siempre van a ser valores iguales. Y el presupuesto privado, que busco un excedente para el caso de las sociedades anónimas, de las empresas privadas que tienen ánimo de lucro, vamos a buscar que se generen unas utilidades para hacer distribución de estas entre los socios, pero para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, que son las organizaciones que hacen parte de nuestro Sistema Nacional del Deporte, lo que se busca es generación de excedentes para reinvertir en la organización. Entonces ahí ya tenemos dos diferencias bien importantes dentro del esquema del presupuesto. Algunos tipos de presupuesto, pues pueden haber muchos, simplemente traigo colación a algunos de ellos. Es el presupuesto público, que como les decía, una de las características es que siempre van a ser iguales los ingresos y los gastos, y estos presupuestos públicos provienen principalmente de transferencias de los impuestos nacionales, departamentales o municipales. El presupuesto privado, que es una proyección a partir de las metas que yo tengo de la organización, sea de servicios o de productos. El presupuesto de gastos, yo solamente podría levantar un presupuesto con los gastos que tengo en un periodo de tiempo, asimismo con los ingresos. El presupuesto de producción, cuando tengo una empresa productora, yo puedo hacer una proyección acerca de lo que quiero producir en materia de ropa deportiva, implementos, de alimentación en un periodo de tiempo, y puede ser un presupuesto solamente de producción. Y relacionado con el tiempo, hablamos de presupuestos de corto o de largo plazo, ¿sí? Entonces, digamos que el ejemplo más claro para nosotros en el sector es cuando yo voy a llevar a cabo un festival un fin de semana. Perfectamente puedo tener un presupuesto de esa actividad el fin de semana, o cuando voy a realizar el presupuesto de todo un año de actividades, incluyendo el tema de afiliaciones, de participaciones de los deportistas, de pago a entrenadores, a pago de espacios. Puedo tener un presupuesto a un largo plazo, que puede ser un año o inclusive mayor, si tengo pues como una adecuada planeación dentro de la organización. ¿Qué elementos debo tener en cuenta para la elaboración del presupuesto? Son también muy amplios. Yo, digamos que a partir de la experiencia que tengo, trato de incluir los que más incidencia tienen sobre la elaboración del mismo. Pues aquí vale la pena mencionar el IPC, que es el índice de precios del consumidor, que digamos es ese componente que anualmente se debe aumentar para tener en cuenta las proyecciones dentro de las organizaciones. Es lo que se conoce también como pago de personal y factor prestacional. Está asociado principalmente a los tipos de contratación que hay dentro de las organizaciones, y el componente prestacional, que está relacionado con el tema de la seguridad social y las prestaciones sociales. El valor de los impuestos es muy importante, muchas veces no los tenemos en cuenta, simplemente hacemos la consulta de un implemento, un equipo que necesitemos, y no tenemos en cuenta el impuesto al valor agregado o el IVA, que es fundamental dentro del proceso. La retención en la fuente, fundamental.
Cuando estoy pensando en el presupuesto de ingresos, debo tener en cuenta que es posible que me practiquen retención en la fuente y que eso va a disminuir las entradas reales a la organización. El tema de la capacidad instalada, es necesario también aterrizar un poco las proyecciones que se tienen de acuerdo a la capacidad que tengo para atender deportistas, en el caso de que ese sea el servicio. La población hace referencia a la cantidad de usuarios que podría captar en un periodo determinado, lo que están ellos demandando en términos del lugar donde estoy ubicado, ¿sí? Y en ocasiones, digamos que este análisis me va a permitir a mí tomar decisiones frente a la necesidad de comprar o arrendar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones yo voy a revisar lo que estoy pagando de forma anual por un arriendo y me doy cuenta que en 2 periodos de tiempo yo perfectamente lo podría comprar. Entonces es importante hacer esa revisión, valorar, digamos, esos pagos totales en términos de los equipos o los espacios que arrendamos y revisar que en algún momento puede ser factible realizar la compra. También se deben de tener en cuenta las situaciones de contingencia, pues sabemos que no todo va a ser controlable, van a haber situaciones que se nos van a escapar del presupuesto que nosotros proyectamos, pero la idea es que todo quede ahí, ¿sí? Hay una discusión en términos de la elaboración del presupuesto que hace referencia al componente de imprevistos. Nosotros, digamos que hemos estado muy acostumbrados a trabajar con el rubro de imprevistos y en ocasiones ponemos inclusive un valor muy alto sobre ese componente. Pues la idea es que nosotros tengamos ya, a partir de la adecuada proyección de las actividades, digamos una movilidad para atender ese tipo de situaciones que se presenten. No podemos saberlo, pero digamos que es una característica del presupuesto que es flexible. Entonces yo, digamos que en el tiempo podría hacer modificaciones teniendo argumentos acerca de por qué se realizan esas modificaciones dentro de mi presupuesto. Este es un ejemplo muy sencillo de un presupuesto. Se definen, digamos, los rubros de los gastos. Es un presupuesto de gastos. Se define la unidad de medida que nos va a dar claridad acerca de qué es lo que estamos influyendo en este presupuesto de gastos. Se define la cantidad, se define el valor unitario y esa multiplicación de la cantidad por el valor unitario me va a entregar el valor total. Entonces, simplemente pongo unos rubros que, digamos, tienen incidencia en muchas de las organizaciones que conozco. Hay un personal administrativo que siempre va a ser importante, es un reconocimiento de las actividades desde que la organización tenga, pues, como la capacidad de hacerlo. Hay un personal docente que es fundamental y que yo creo que es uno de los elementos que va a estar en todas las organizaciones, al menos los prestadores de servicios. Están los escenarios deportivos, que es un asunto que sabemos que en ocasiones los entes municipales proveen de los espacios, pero cuando no es así, es necesario también tenerlo en cuenta para saber cuál es el valor total de los gastos de la actividad que yo desarrollo. En la implementación deportiva, siempre importante hacer renovación, revisar el estado de la misma. Hay un componente de publicidad que cada vez va, digamos, ganando más relevancia en el sector, y hay otros en donde podríamos incluir cualquiera que nosotros consideremos importante. Vuelvo y digo, aquí solamente tenemos 6 rubros, pero perfectamente podríamos incluir todos los que consideremos necesarios dentro de lo que estamos proyectando. Este presupuesto de gastos, de la manera en que está aquí trabajado, me suma 12 millones de pesos, ¿sí? Entonces, sobre este presupuesto de gastos vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para empezar a tener claridad acerca de la forma correcta de hacerlo. Primero vamos a hallar el punto de equilibrio y para eso vamos a definirlo. El punto de equilibrio entonces va a ser también una herramienta financiera que me permite conocer cuál es el momento en que los ingresos o las ventas totales van a equilibrar o van a cubrir
los costos totales de la organización. Es decir, lo que se conoce como el punto en que yo ni gano ni pierdo, ¿sí? Es fundamental saberlo porque a partir de ahí entonces vamos a tomar decisiones en materia de los gastos en los que podemos incurrir para alcanzar este punto. Acá tenemos el mismo ejemplo. Tenemos 12 millones de pesos del presupuesto de gastos, ¿sí? Y queremos encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, a partir de estos gastos y de una proyección que yo hago de los usuarios que voy a tener en un periodo de tiempo, aquí vamos a trabajar sobre 10 meses, por ejemplo, y estamos pensando que vamos a tener 40 niños o niñas de forma mensual, entonces estamos hablando de 400 usuarios al año. Yo quiero saber una tarifa que me permita a mí alcanzar el punto de equilibrio en la organización. Entonces, lo que yo hago es simplemente, a partir de ese listado de rubros asociados al presupuesto de gastos, que me da un total, en este caso de 12 millones de pesos, hago la división por el total de usuarios que espero tener en ese mismo periodo. Entonces, aquí digo, son 12 millones de pesos al año y los usuarios que espero atender en ese mismo periodo de tiempo, ascienden a 400, eso me entrega un valor o una tarifa de 30,000 pesos por niño de forma mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que si efectivamente llegan los 40 niños mensuales y cada niño o niña paga 30,000 pesos de forma mensual, voy a obtener en ese periodo de tiempo 12 millones de pesos de ingresos. Y ahí estaría, como lo dijimos en la diapositiva anterior, un punto de equilibrio para la organización. Ahora bien, nosotros hemos estado hablando ya durante hace largo rato acerca de que tenemos que pensarnos en las entidades sin ánimo de lucro como entidades que generan excedentes, con la claridad de que esos excedentes van a ser reinvertidos, ¿sí? Van a estar encaminados a la reinversión, que no es otra cosa diferente a fortalecer la organización, apostarle a mejores servicios, apostarle a mejores implementos, a mejores escenarios, ¿sí? No va a haber distribución de utilidades, que es una de las principales diferencias con las entidades que sí buscan lucrarse, pero perfectamente yo puedo hacer reinversiones, más debo hacer reinversiones. Entonces, a partir de esta claridad conceptual, vamos a establecer un margen de rentabilidad. Es que las entidades sin ánimo de lucro pueden tener márgenes de rentabilidad, sí, y deben hacerlo, ¿sí? Estamos invitando, estamos encaminando a las organizaciones a que se piensen realmente como organizaciones sustentables, organizaciones rentables, que nos permitan generar excedentes y fortalecer esa prestación del servicio. Sobre nuestro mismo ejemplo, entonces, tenemos los gastos totales de 12 millones de pesos y queremos trabajar sobre un margen de rentabilidad sobre los gastos, importante esto, margen de rentabilidad sobre los gastos del 10%. Eso, la multiplicación, perdón, me da un valor de 1.200.000 y entonces ya tengo un nuevo valor total de gastos para hacer esa división que hicimos en la diapositiva anterior. Entonces estoy diciendo que pues, los usuarios no me van a cambiar si yo defino o no un margen de rentabilidad. Yo ya tengo una proyección de usuarios, con eso debo trabajar. Y lo que esta información me entrega es que para obtener un margen de rentabilidad del 10% sobre los gastos, es necesario a cada uno de esos 400 usuarios que voy a tener durante el año, voy a dar una tarifa de 33,000 pesos. ¿Qué hago? Simplemente tomo el valor total más el margen que quiero obtener, me suma 13.200.000 y esos 13.200.000 lo que voy a hacer es que lo voy a dividir sobre el mismo número de usuarios que son 400. Eso me da, repito, 33,000 pesos por niño para la obtención de ese margen. Bueno, yo espero que podamos aplicar esa información dentro de las organizaciones. Realmente es muy sencillo y me permite a mí empezar a conocer cómo es que estoy trabajando el tema de las tarifas, cómo es que estoy realizando esa proyección de los gastos, si estoy teniendo en cuenta esa relación de ingresos y gastos, cómo lo estoy manejando. Les decía que les iba a
contar un poco acerca de las principales fuentes de financiación. Insisto, dentro de las entidades privadas sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces encontramos que esa estructura de las principales fuentes de financiación en la mayoría de las organizaciones están relacionadas con las cuotas de afiliación, cuando son deportistas individuales o equipos que pongan la cuota de afiliación, la cuota de sostenimiento. Muchas de las organizaciones también se ayudan con el tema de la realización de eventos, sobre todo cuando hay una actividad extra que hace necesaria la obtención de más recursos. Entonces hay una actividad que ellos mismos programen con las familias o un festival, hace parte del evento. Se reciben también donaciones, aunque desafortunadamente cada vez menos, porque a nivel tributario no hay tantos beneficios ahora para la empresa privada en la realización de donaciones, pero bueno, tenemos que seguir explorando esa posibilidad en la empresa privada que se afilie un poco al trabajo que hacen las organizaciones deportivas y invitarlos a ser parte digamos, de la apuesta a partir de las donaciones. Hay patrocinios, que es un componente bien interesante que se sigue fortaleciendo, digo yo, en las organizaciones del sector nuestro. Y hay artículos propios que, digamos, principalmente va a estar asociado a los deportistas, a la gente que hace parte de las organizaciones, pero también puede estar abierto, digamos, a gente externa. Aquí están de una manera muy general las principales fuentes de financiación. No quiere decir que no hayan otras. En muchos casos hay muchas más. Recibimos recursos por el tema de la relación que podemos tener con estas empresas que le apuestan al deporte de apuestas. Recibimos recursos que no pueden ser donaciones, no tienen que ser donaciones de empresas privadas, sino que pueden ser donaciones también de personas naturales, que muchas veces sabemos que funcionan así. El llamado frente a este componente de las fuentes de financiación es que entendamos que realmente hay posibilidades de captación de recursos, que debemos de dejar a un lado la idea de que es que estoy poniendo mucha plata en el club o en la liga. No, es necesario que pensemos la organización como un ente que, digamos, va a tener la capacidad de solventar los gastos del mismo. El segundo componente hace referencia a los estados financieros, que podemos definirlo como un conjunto de informes, ¿sí? Cuya finalidad es suministrar información contable de una organización. Entonces aquí tenemos a los asociados, a los proveedores y además, digamos, grupos de interés que están apostándole a conocer y a tener claridad sobre sus estados financieros, ¿sí? Los estados financieros básicos son 5. Está el estado de resultados, el estado de la situación financiera. Hay un estado de cambios en el patrimonio, que como su nombre lo indica, pues hace referencia a esos cambios dentro del patrimonio que finalmente le pertenece a la organización en un periodo de tiempo. El estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Entonces nosotros, digamos, por tiempo y por también entregar información que realmente podamos utilizar en las organizaciones, vamos a trabajar solamente sobre 2 de ellos, el estado de resultados y el estado de la situación financiera. Sobre el estado de resultados, pues digamos que tiene una relación muy cercana con el presupuesto, porque es también esa relación entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Que se da en un periodo determinado. Generalmente nosotros trabajamos estados de resultados y los demás estados financieros sobre un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y la finalidad pues va a ser calcular el resultado financiero en dicho periodo, es decir, cómo nos fue. Tuvimos excedentes, tuvimos pérdidas, quedamos en punto de equilibrio, ¿sí? Es importante que en este estado de resultados se dé una separación de actividades para conocer cuál fue el ingreso operacional que hace referencia a las actividades propias de la organización
y cuál fue, en caso de que exista, ese ingreso no operacional, que puede estar asociado a un ingreso financiero, cuando tenemos acciones dentro de las organizaciones, por ejemplo. No es muy habitual, pero puede presentarse. Cuando estamos trabajando sobre el estado de resultados, siempre me gusta hacer un paralelo entre las características del presupuesto y el mismo estado financiero, ¿sí? El presupuesto, entonces, se trata de realizar una proyección de los gastos con base en la mayoría de las veces, y así deberíamos hacerlo en estudios de mercado, es decir, conocer los precios del mercado de los productos o servicios que requiero, y el estado de resultados ya voy a considerar los gastos reales que fueron pagados para el desarrollo de las actividades. Es decir, que en ese primer punto me va a permitir realizar una comparación de cuál fue la realidad en materia de gastos con respecto a lo que había proyectado inicialmente y por qué se dan esas variaciones. Es parte de la importancia del ejercicio del presupuesto. En materia de proyecto de ingresos, en el presupuesto, perdón, está el proyecto de los ingresos considerando gastos y dependiendo de los resultados que se esperan, ¿sí? Y en el estado de resultados, tengo en cuenta cuál fue la participación real de los usuarios. Entonces, miren que básicamente es poder tener la información que va proyectado y contrastarla con los resultados reales. Como les decía, en el presupuesto es posible modificar las proyecciones. Si yo tengo cambios importantes, como la situación que está actualmente afectando a toda la población, pues perfectamente yo podría argumentar cambios dentro de mi presupuesto. En los estados de resultados, los resultados son definitivos. Es decir, yo tuve pérdidas, tuve ganancias o entré en un punto de equilibrio, pero es definitivo. Hay una forma de hacer modificaciones. Y el segundo estado financiero que quiero que trabajemos un poco es el estado de la situación financiera, que digamos que se entiende como la fotografía de la organización en un momento determinado. Es, digamos, el resultado de la ecuación contable, pues no vamos a ahondar en la ecuación contable, simplemente contarles que esa ecuación hace referencia a yo personalmente, y voy a poner este ejemplo como título propio para que se entienda un poco cuál es esa, digamos, intención de este estado financiero. Yo hago la compra de un vehículo que me vale 30 millones de pesos. Eso, en el momento en que yo lo compro, es un activo, ¿sí? Pero resulta que yo solamente tenía la mitad del recurso para hacer la compra. Es decir, que pagué 15 millones de pesos que yo tenía, ¿sí? La diferencia, entonces, va a ser un pasivo. Yo adquirí una deuda para poder hacer esa compra. O sea, que yo tengo un pasivo de 15 millones de pesos. Hasta ahí llevamos el activo de 30 millones y el pasivo de 15 millones. La diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, el vehículo que tengo y la deuda que contraje para comprarlo, va a ser el patrimonio. 30 millones menos 15 millones de la deuda que tengo es igual a 15 millones, que va a ser mi patrimonio. ¿Qué es el patrimonio entonces? En este caso, lo que realmente me pertenece, lo que efectivamente me pertenece. Y este ejemplo perfectamente puede ser traspolado a las organizaciones deportivas. Entonces yo empiezo a hacer inversiones, empiezo a comprar implementación, equipos, en algunos casos la fortuna de tener espacios propios para entrenar. Todos esos van a ser activos. Yo voy a revisar cuál es el nivel de endeudamiento que tengo para poder hablar de qué patrimonio realmente me pertenece. Aquí hay una definición de cada componente, entonces como lo acabamos de nombrar, los activos son los bienes y derechos de propiedad que tiene una empresa que espera ganar beneficios, pues finalmente todos los activos tienen la idea de contribuir a la prestación del servicio para la generación de ingresos, ¿no? Y los pasivos son todas las obligaciones que tiene la organización, que puede contraer con terceros, con empleados, entre muchos otros. El patrimonio entonces va a ser esa parte residual de los activos una vez se haga la deducción de los pasivos. Algunas de las cuentas contables de los activos, los pasivos y el patrimonio, tampoco vamos a
adentrarnos mucho en este ejercicio, pero sí me parece importante que conozcan cuáles son esas cuentas, porque son las que van a estar ilustradas dentro de los estados de la situación financiera de las organizaciones. Cada año, recordar que las organizaciones deben realizar la asamblea y en esa asamblea se van a socializar los estados financieros. Entonces, que empecemos también a adentrarnos un poco en el conocimiento de estos estados financieros y entender cuál es la lógica y cuál es la situación real en la que están las organizaciones. Entonces, en activos hay efectivo y equivalentes de efectivo, que pueden ser por las cuentas de los bancos que tenemos. Hay cuentas por cobrar. Hay inventarios cuando tenemos muchos implementos o equipos o balones, no sé, lo que de pronto sea un bien para la venta de la organización. Y la propiedad, planta y equipo, que es el caso en que se cuente con un espacio, con una oficina, con un apartamento para desarrollar las actividades. En materia de pasivos, entonces van a estar los pasivos financieros, que van a ser las deudas que generalmente se encontrarán con estas instituciones, las cuentas por pagar, que pueden ser a empleados o personas cercanas a la organización, y los pasivos laborales, sí, que muchas veces tienen que ver con el tema, cuando cumplimos adecuadamente con el tema de la contratación, asociadas al tema de los pagos de cesantías, entre otros. Y el patrimonio, entonces, simplemente va a ser ese capital emitido, que efectivamente le pertenece a la organización, como lo decíamos, y yo puedo tener unas reservas que van a ser parte del patrimonio, que van a estar ahí con digamos, la intención de cubrir necesidades en caso de que se presenten. Aquí hay una relación en cada uno de los tres componentes del estado de la situación financiera, ¿sí? Entonces, si yo tengo menos activos, pues va a tener menor liquidez, a mayor activos va a tener mayor liquidez en esa relación con el tema de los pasivos, entonces hablo de la exigibilidad. Y con el patrimonio, pues cuando el componente del patrimonio es mucho mayor en la organización, voy a pensar en que voy a tener una mayor permanencia en el sector, y cuando el patrimonio se hace cada vez más pequeño, entonces está en riesgo esa permanencia en el tiempo. Se puede realizar un poco el trabajo de análisis financiero a partir de esos componentes. Entonces miren que tengo varios ejemplos. El caso en que el patrimonio y los pasivos son iguales. Entonces yo tengo unos activos, digamos, de 100 millones de pesos, tengo unos pasivos de 50 millones y un patrimonio de 50 millones. Ahí, digamos que el índice de endeudamiento o el nivel de la deuda es alto, pero hay de alguna manera un equilibrio con lo que debo y con lo que realmente tengo. No pasa así en la imagen de la parte de abajo, la parte inferior, que habla de un componente de pasivos del 80%, ya es una organización que tiene muchos problemas con el tema de la deuda, porque solamente le pertenece el 20% de la empresa. Y la situación positiva está en el margen superior derecho, cuando yo tengo solamente un componente del 20% asociado a la deuda y me pertenece el 80% de lo que tengo en los activos. Entonces es como una situación ideal a la que debemos aspirar entre las organizaciones del sector. A partir de esta información, yo puedo hacer análisis financieros verticales y horizontales, pues como el nombre lo indica, el análisis vertical hace referencia a reconocer esa estructura dentro de cada uno de los componentes. Entonces, en activo, como lo vimos acá atrás, qué representa el efectivo, qué representan las cuentas por cobrar, qué representan los inventarios. Hasta ahí sería el análisis vertical. Y el análisis horizontal hace referencia a esa relación de las variables en el tiempo. Entonces, bueno, yo tenía 50 millones de pesos en activos en el 2019, ¿qué pasó en el 2020? Es que por la situación entonces me tocó hacer uso de algunos activos y tengo 40 millones y eso genera entonces una disminución del 10%, ¿sí? Entonces es revisar qué pasa en ese análisis de un periodo a otro. A eso se referencia el análisis financiero horizontal. El último componente que vamos a revisar, que no vamos a hacerlo de una forma tan amplia, va a ser el componente de los indicadores financieros. Los indicadores financieros
entendidos como esa relación entre variables en las organizaciones deportivas, que nos va a permitir a nosotros conocer esa estructura y tomar decisiones para mejorar las condiciones. Entonces, traigo a colación simplemente 3 indicadores: el de solidez, que va a relacionar ese activo total con el pasivo total, ¿sí? En este caso, pues, tengo unos valores acá de ejemplo que me van a permitir a mí como hallar esa relación. El de endeudamiento, que lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, que hace referencia a cuánto de ese activo que tengo en la organización debo a instituciones financieras o a terceros. Entonces, en este caso, con un pasivo de 5 millones y unos activos de 6 millones, puedo decir que tengo un nivel de endeudamiento del 83%, es un nivel muy alto, para nada aconsejable entre las organizaciones. Y el de rentabilidad, que simplemente me va a relacionar el valor de las utilidades sobre las ventas totales. Entonces, acá tenemos también un ejemplo de un valor que obtuvimos en un periodo de tiempo de utilidad, y podemos decir que ese margen de rentabilidad, que hay un elemento muy importante, cuando yo hablo de utilidad, estoy hablando de valores monetarios, en este caso de 2 millones. Cuando hablo de margen de rentabilidad, estoy hablando de un valor porcentual. Entonces, aquí la utilidad de 2 millones, que es equivalente a tener un margen de rentabilidad del 16.6%. Hay una multiplicidad de indicadores con los que yo puedo trabajar, yo puedo encontrar mucha bibliografía acerca del tema. En ocasiones, por ejemplo, para el tema de contratación pública nos exigen un par de indicadores que realmente son muy sencillos de trabajar. Entonces los invito también para que conozcan un poco más de esta temática, que es bien importante para las organizaciones y que nos va a permitir, como les digo, aspirar en algunas ocasiones a recursos públicos de orden nacional o departamental. Agradezco mucho la disposición, agradezco mucho el tiempo para estar acá y espero que se encuentren muy bien.